La dinámica, ya va. La dinámica de preguntas y respuestas será la siguiente. Les voy a pedir que por favor en el chat escriban sus preguntas de la mejor manera posible. Yo daré lectura textual a lo que ustedes escriban y todas las preguntas serán leídas y respondidas con, bueno, la perspectiva de transparencia, cordialidad y bueno, sentido de bien común que nos caracteriza. Entonces vamos a dar inicio a la rueda de prensa. Creo que Julio lo vi que está conectado. Buenos días, Julio. Hola, buenos días, Paola, y buenos días a todos. Muchas gracias, de verdad, por conectarse un domingo en la mañana y además en diciembre. La verdad que muy especial de parte de ustedes. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo. Yo simplemente quisiera anunciarles a todos ustedes que el próximo martes, que hay sesión de la Asamblea Nacional, he pedido formalmente un derecho de palabra para poder dirigirme desde allí a todos los partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Son los partidos políticos que tienen la responsabilidad ahora de decidir en buena parte lo que tiene que ser el futuro de la alternativa democrática o ayudar a decidir el futuro de la alternativa democrática. Y en ese sentido quería hacerlo público porque quiero poner, digamos, el foco en lo que pueda ser esa reunión del martes, porque mi idea es de alguna manera llevar como una especie de programa concreto, de plan, de cosas que debe hacer la alternativa democrática venezolana en un momento tan crítico como el que estamos. Cabe la pena recordar que nosotros hemos venido de construir una épica verdaderamente increíble, no solamente por el triunfo del año 2015, donde nosotros logramos una unidad con una claridad muy nítida, con una mayoría abrumadora del país. Logramos también desde la Asamblea llevar proyectos que de alguna manera incomodaron al régimen, a la dictadura y conectaron con la gente. Quiero recordar, por ejemplo, la propuesta que llevamos nosotros sobre el derecho de propiedad de la misión vivienda, el hecho de otorgarle el título de propiedad a quienes son beneficiarios de ese programa, el tema de los estatiques para los jubilados y pensionados, la ley de empleo, y logramos además no solamente esa conexión social y política con el país a través de propuestas, sino también logramos varias cosas importantes. Las manifestaciones más largas e intensas de la historia de América Latina en el año 2017, que pusieron en jaque a la dictadura. Logramos el hecho de cerrarle el paso a todo el financiamiento ilegal de la dictadura, con lo que hicimos con el caso del Deutsche Bank y con los bonos del hambre, con lo que fueron también el hecho de haber logrado la legitimación internacional del Parlamento y, por supuesto, el hecho de no haber firmado disculpen, si pueden mutear el micrófono, una persona que se llama 693914. Mute. Listo. Ok. Bueno, seguimos entonces. Entonces, bueno, un cuarto logro que es importante fue el hecho de no haber firmado en República Dominicana lo que estaba planteado allí como, como proyecto de un acuerdo. Y eso fue lo que abrió la puerta a que lo que habíamos hecho antes, el reconocimiento internacional, las protestas de calle, el haberle cerrado a la dictadura el acceso a fondos y la no firma en Dominicana, permitieron entonces que nosotros pudiéramos lograr un proceso en el cual se perdiera la legitimidad de la dictadura y eso dio paso a lo que fue el proceso en el cual hubo el reconocimiento
a Juan Guaidó y al Parlamento en el año 2019. Teníamos además a todo el mundo detrás de nosotros. Teníamos absolutamente el apoyo de toda América Latina y los Estados Unidos. Y han pasado ya 3 largos años, 2019, 2020 y 2021. Y en este momento nos encontramos en un momento en el cual hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones todos, porque el proceso que se vive ahora de deriva, de falta de rumbo, de contradicciones, de cortocircuito, tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer y tenemos que hacer un proceso radical e intenso de reforma de cómo está organizada la alternativa democrática y cómo está organizado los actores en la alternativa democrática, partidos políticos, sociedad civil. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero llevar el martes a la Asamblea Nacional son puntos muy concretos. Y la Asamblea Nacional es el protagonista de esto, porque la Asamblea Nacional tiene en menos que un mes lograr la reforma del estatuto para organizar a la oposición venezolana, porque se ha venido organizando a través del estatuto de transición. Esta introducción la quiero dar a entender para que sepan por qué ese es el escenario en el cual se debe poner estas ideas sobre la mesa para lograr de esta manera que podamos tener claridad sobre cuáles son los pasos que hay que dar. Entonces, en ese sentido, hay varias cosas que en nuestra consideración son absolutamente importantes. Nosotros pensamos que el epicentro de la lucha venezolana, en primer lugar, en esta etapa, tiene que volver a reconstruirse dentro de Venezuela. Nosotros hemos perdido legitimidad, apoyo internacional, porque ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos, y eso ha hecho que el mundo haya puesto el caso venezolano como en un momento dado en la nevera, en la espera, pensando que en este momento no hay la fuerza que se ha logrado antes como la que logramos nosotros en el 2015, 2016, 2017 y que abrió las puertas al año 2019. De manera que un primer punto absolutamente importante es que las fuerzas democráticas del país estén claras que hay que reconstruir un espacio interno de fuerza, de organización, de movilización, de lucha, y que ese espacio interno tiene que ser un espacio no solo de los partidos, sino también de la sociedad civil. Esto es absolutamente obligatorio porque tenemos que lograr reconstruir y acumular la fuerza para volver a ganar legitimidad dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Eso es un primer tema que a mí me parece central y lo quiero llevar a la Asamblea Nacional. Para lograr eso, también hay que dar pasos de reforma a todo lo que se ha llamado gobierno interino. El gobierno interino tiene un sentido como un instrumento para salir de la dictadura. Pero en este momento, en nuestro modo de ver, el gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, el gobierno interino se ha convertido simplemente en una especie de medio en sí mismo, en una especie de fin en sí mismo, en una especie de casta que está existiendo allí, donde se ha profesionalizado o se ha burocratizado lo que tiene que ver con un espacio que no está cumpliendo su manera de ser. Por eso nosotros pensamos que la noción de gobierno interino tiene que desaparecer completamente. Nosotros no podemos seguir con una nómina, con una burocracia que el año pasado llegó a casi 1.600 personas. Nosotros pedimos eliminar eso completamente, se ha ido eliminando, pero eso no puede convertirse en un status quo que esté simplemente allí como un fin en sí mismo. Por eso el segundo punto es que el gobierno interino tiene que desaparecer completamente y las cosas que hace el gobierno interino que tienen que seguir haciéndose, como por ejemplo el tema humanitario, como por ejemplo el tema internacional, deben ser absorbidas por esta nueva plataforma política y sociedad civil para llevarlas de manera eficiente y no bajo un tema de gobierno interino que simplemente quiere perpetuarse y convertirse ya prácticamente en parte del problema y no parte de la solución. Por eso, de manera muy clara, el segundo punto que queremos llevar nosotros es que el gobierno interino en esta reforma a los estatutos tiene que desaparecer por completo y las cosas valiosas que pueden quedar deben ser parte de esta plataforma interna para reconducir la lucha en Venezuela. En tercer lugar, hay un tema que es importantísimo, que es el tema de los activos.
El tema de los activos verdaderamente es un escándalo. No hay voluntad política por parte de los partidos para hacer lo que hay que hacer. Crear, como hemos planteado nosotros desde hace año y medio, un fideicomiso para que esos activos se separen del manejo de los partidos políticos, principalmente el partido de Juan Guaidó, y se pueda tener verdaderamente una independencia, una transparencia, una claridad. Ustedes conocerán lo que fue el informe de transparencia internacional sobre el caso del gobierno interino. Yo los invito a que lo lean. Es un informe que hace una ONG de un prestigio mundial, donde dice que el manejo de los activos, el manejo de los juicios, el gasto de los juicios, no tiene rendición de cuentas. De manera que nosotros no queremos ni vamos a seguir formando parte de una estructura que lamentablemente ha utilizado los activos de los venezolanos para fines personales y para provecho personal. El caso de Monómeros es un escándalo. El hecho de que no haya todavía en este momento una respuesta de Juan Guaidó, una averiguación del Parlamento sobre lo que ha significado el hecho de que se contrate a la gente del entorno de Juan Guaidó por parte de Monómero, el hecho de que no haya en este momento todavía una respuesta a la auditoría que pide la comisión que se hizo para investigar el caso de Monómero, que no haya ni siquiera una respuesta al plan hurdado que había para tomarse monómeros por parte del entorno de Juan Guaidó, es para mí algo intolerable. Es exactamente lo mismo que nosotros estamos criticando, es exactamente lo mismo por lo cual nosotros estamos luchando, y no hay voluntad política de quitarle y arrancarle a los partidos políticos el manejo de Citgo, de Monómeros y de los otros temas que están allí. Hay que buscar una figura, y eso es algo que voy a llevar el martes también, donde nosotros tengamos claramente el manejo de los juicios como venezolanos, pero que los activos como tal se le arranquen al manejo de los partidos políticos. Eso es algo que para nosotros es obligatorio, y nosotros pensamos que eso tiene que definirse de manera inmediata y quitar lo que ha sido una fuente de escándalos y corrupción sobre la cual no ha habido ni voluntad política, ni ha habido tampoco ningún tipo de acción o de propuesta o de tener algún tipo de respuesta política sobre lo que está pasando allí. Luego nosotros pensamos que la presidencia interina tiene que reflexionar. Ese tema que Juan Guaidó dice que él va a ser presidente hasta que se vaya Maduro, es convertirse en parte del problema. Aquí tenemos todos que reconvertirnos, transformarnos, buscar cómo colaborar y no simplemente estar allí por estar allí. Yo creo que eso es algo que ya se convirtió al efecto venezolano en una oportunidad que se fue perdiendo precisamente por estos escándalos, por estos errores, y por eso nosotros pensamos que hay que hacer un proceso radical en esta transformación o en esta reforma del Estatuto de Transición para adaptarse a una estructura, a una organización, a un modelo político que pueda construir lo que no tenemos ahora: una ruta, una estrategia y un equipo de nuevo unido. Esas tres cosas esenciales no las tenemos ahorita en la oposición venezolana. No hay ruta, no hay unidad y no hay en este momento una estrategia. Entonces, pensamos que mantener las cosas por el hecho de mantenerlo se ha convertido ya en algo que va en contra del propósito. De manera que este programa o estas propuestas, como ustedes quieran llamarlas, que las queremos llevar el martes a la Asamblea Nacional, lo que buscan es algo muy concreto. Y eso que se busca de manera concreta es el hecho de que en esa reforma que hay que hacer en el Estatuto de la Transición antes de un mes, estos puntos puedan ser considerados para que no nos quedemos en el maquillaje, para que no nos quedemos en el mismo status quo de corrupción, de escándalos, de ineficiencia, sino que realmente haya que hacer las cosas que haya que hacer de manera concreta, radical y de manera transparente para todos los venezolanos. Vuelvo a repetir, para cualquier persona que quiera empaparse de todo lo que estamos hablando, basta leer el informe de transparencia. Para cualquier persona que entienda por qué estamos haciendo esta propuesta, basta ver el estado en que se encuentra la alternativa democrática en este momento. Y por eso lo que queremos hacer es un paso propositivo, activo, concreto, radical, sin medias tintas. Y en ese sentido nosotros pensamos que esta es la mejor manera de plasmarlo en un proyecto que tiene que hacerse de manera obligatoria
antes del 4 de enero de este año. En lo particular, en lo personal, obviamente, para facilitar este proceso, yo voy a dejar el cargo que he tenido hasta ahora como comisionado de Relaciones Internacionales, pero creo que lo importante no es solo eso, que yo deje el cargo, sino que yo dejo el cargo para precisamente dar esta lucha de desmantelar y de transformar las cosas para volver a construir un proyecto, un camino, una estrategia y una unidad. Si no lo hacemos, ese sentido de vacío, ese sentido de una oposición que está flotando a la deriva va a seguir. Y entonces vamos a seguir de nuevo con escándalos de monómeros, familias contratadas, cogerse la empresa, no hacer las cosas en Venezuela, y eso para nosotros no es opción. De manera que esto es un poco lo que quería transmitirle. El martes lo vamos a hacer de manera formal frente a la Asamblea Nacional y consideramos que es un proceso en el cual todo el mundo tiene que dar lo mejor de sí para frenar, desaparecer, extinguir esta dinámica absolutamente perversa en la cual estamos ahora, que es de fractura, que es de calle ciega, que es de falta de futuro, y más bien ver esto como una oportunidad para reconstruir la alternativa democrática en Venezuela. Eso sería lo que quisiera decir como introducción, y por supuesto cualquier pregunta estoy más que a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Tenemos por los momentos 2 preguntas. Les quisiera pedir, por favor, que junto a la pregunta escriban el medio desde el cual nos acompañan. La primera pregunta es de Saúl Noriega. Dice, hola, buenos días. Saúl Noriega de RCN Radio de Colombia. Pregunta, ¿hay mayoría dentro... Ya, perdón que se me fue. Dice, ¿hay mayoría dentro de la comisión delegada para dar fin al gobierno interino? Y un punto de no retorno podría ser que Estados Unidos y Colombia retiren el apoyo a Guaidó. ¿Le pide usted a Estados Unidos y Colombia que hagan eso? Bueno, yo quisiera, esa pregunta de Saúl me permite explicar mejor lo que nosotros queremos llevar. Hay 3 actores en todo esto. Está la Asamblea Nacional, está lo que se ha llamado el gobierno interino y está la presidencia interina. Nosotros pensamos que lo que se llama gobierno interino debe desaparecer, que es esa burocracia, manejo de activos, manejo de juicios que se ha convertido de manera fatal en un fin en sí mismo y que en nada ayuda después de 3 años a la lucha democrática en el país. Luego está la presidencia interina, donde nosotros consideramos que la figura de Guaidó solo debe quedar para el manejo de los juicios que están pendientes, como el caso de Inglaterra. Pero esa noción de presidente, como se ha querido construir o mantener artificialmente, para nosotros ya llegó el momento en que eso se sincere y que vayamos a un proceso de reforma de la unidad de la oposición. Eso para nosotros es importante porque esa figura, y esto es importante tenerlo claro, lejos de unir en este momento, lo que hacen es dividir. Y lo que tenemos que hacer nosotros en este momento es plantear un plan de trabajo que permita reconstruir una nueva unidad. Si nosotros no hacemos en Venezuela un nuevo espacio de unidad, sociedad civil y partidos políticos que sea verdaderamente expresión de todo el país, vamos a seguir en la deriva que tenemos, que es prácticamente la desesperanza. Por eso nosotros apostamos a que hay que dar este paso y lo vamos a plantear en la Asamblea Nacional, que es quien tiene que hacer la reforma del estatuto antes de un mes. Gracias, Paola. Gracias, Saúl. Ok, la siguiente pregunta es de Santiago Martínez de Blue Radio Colombia. Son 2 preguntas. Primera pregunta, si usted plantea la necesidad de que desaparezca el gobierno interino, siendo usted parte de ese gobierno, ¿ya renunció? ¿Lo hará próximamente? La segunda pregunta, ¿ha habido ya algún proceso de discusión interna en los partidos políticos, partiendo del planteamiento de varios líderes de una renovación de la oposición luego de las elecciones del 21 de noviembre? Sí, bueno, eso que pregunta Santiago es algo que se ha discutido en las reuniones posteriores al 21 de noviembre en los partidos que llevan la mayoría de la Asamblea Nacional, que son los que tienen que tomar la decisión en la reforma de esta ley, que es la reforma del estatuto, y hay una gran apertura a todos estos temas que estoy planteando hoy por parte de los 4 partidos. Esto es importante que se sepa. Yo creo que los 4 partidos que tenemos más del 90% de la mayoría de la Asamblea
están contestes, están identificados con que estos pasos, palabras más o palabras menos, estos pasos hay que darlos, y eso es algo que a mí me da mucha satisfacción porque hay la madurez de que tenemos que cambiar. Creo que parte del problema es que en los últimos años han cambiado muchas las cosas alrededor nuestra y el entorno de la oposición ha sido incapaz de cambiar. Y cuando cambia todo alrededor y tú no cambias, lamentablemente te hundes. Y por eso creo que llegó el momento y veo a los 4 partidos bastante abiertos a que tienen que haber cambios radicales, incluso en todos los temas que yo estoy planteando. Como dije antes, con lo que respecta a mi persona, el martes voy a poner mi cargo a la orden en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional fue la que me nombró y debe ser la Asamblea Nacional la que decida qué hacer con mi cargo. Y voy a poner además de eso este programa para la reforma radical de lo que es ahorita la organización de la Alternativa Democrática y lograr que se convierta esto entonces en una oportunidad de reorganización y no de mantener un estatus que está absolutamente agotado. La siguiente pregunta es de Juan Diego Quesada del periódico El País. Dice, ya le ha comentado a Guaidó sus intenciones. Y una segunda pregunta, ¿cuál es su análisis de los resultados de las elecciones regionales? Gracias. Bueno, como comentaba, nosotros hemos tenido 3 reuniones después del 21 de noviembre por parte de los partidos que hacen mayoría en la Asamblea Nacional, y esto que estoy planteando, Juan Diego, no es nuevo. Yo creo que tengo planteando esto por lo menos desde hace año y medio. No ha habido receptividad. Creo que mi mayor reclamo después de eventos como el del 30 de abril, donde se le hizo un daño brutal a la unidad democrática con lo que sucedió con los militares y este fallido intento militar que fue al final una payasada, luego de la operación Gedeón, luego de los diálogos fallidos de Barbados y Noruega, y los escándalos que hubo de corrupción. En todos esos temas, nosotros hemos planteado todos los temas que estamos ahora planteando y no ha habido receptividad. Y lo quiero decir que lo vamos a mostrar esto con todos los documentos que tenemos, porque tenemos un archivo muy claro de todos estos temas que vamos a compartir con ustedes en las próximas horas. Pero sí lo sabe Juan Guaidó. Y luego, con respecto al tema de las elecciones del 21 de noviembre, yo creo que lo que más importante queda de esas elecciones es el informe de la Unión Europea. Creo que nos llama a que nosotros podamos tener la reconstrucción de la fuerza interna precisamente para cualquier evento electoral que pueda surgir en Venezuela y que debemos decidir. Creo que queda también el hecho de que Maduro tuvo los peores resultados de su historia, que hay una mayoría anti-Maduro en el país, y si nosotros, y por eso voy de nuevo a mi propuesta, no somos capaces de reconstruir un liderazgo que pueda conectar con ese país, que pueda luchar y presionar para condiciones políticas reales, que pueda tener unidad, que no la hubo, por lo menos ni siquiera a nivel de un comando de campaña el 21 de noviembre, pues estaríamos perdiendo una oportunidad de oro. Si nos quedamos en lo mismo, si nos quedamos navegando en el mismo esquema y si no tenemos la grandeza de dar los pasos en todos los espacios para hacer la reforma radical que hay que hacer para tomar el volante de una alternativa y de un proceso de lucha dentro y fuera de Venezuela. La siguiente pregunta es de Margioni Bermúdez de la agencia AFP. Saludos, buenos días. ¿Qué pasará si Guaidó insiste en el interinato a sabiendas que no ha funcionado para lo que fue creado? Guaidó puede seguir insistiendo de que tiene el apoyo de países como los Estados Unidos y todo esto, pero lo importante es pensar en Venezuela. Y al final Estados Unidos nos está apoyando porque quiere que reconstruyamos un proceso interno fuerte en Venezuela. Entonces sería no escuchar lo que está pasando en el país y no estar al servicio del país, sino pensar simplemente en vegetar en una posición. Entonces creo que nosotros debemos, los movimientos políticos y sociales, sacudir en este momento y decir, no podemos seguir como estamos, aquí hay que reconstruir una nueva referencia, aquí hay que reconstruir un nuevo espacio de unidad, y yo confío en que haya la sensatez para hacerlo y rectificar. Ustedes ven, por ejemplo, un Juan Guaidó que no votó el 21 de noviembre y ayer estaba haciendo campaña en Barinas. Bueno, la gente cambia y si cambia para bien, pues bienvenido sea. Creo que en este caso todos tenemos que cambiar porque si no armamos un rompecabezas nuevo, vamos a seguir enfrentados, divididos, sin camino, sin estrategia
y eso sería una gran irresponsabilidad frente al país. La siguiente pregunta es de Ana Rodríguez, de El Tiempo de Colombia. ¿Usted va a regresar al país, tomando en cuenta que hace énfasis en que la lucha debe ser desde Venezuela? Bueno, Ana, muchas gracias. A mí me encantaría volver a Venezuela. Yo estoy en Colombia y lo agradezco mucho a los colombianos, la hospitalidad que nos han dado, pero estoy aquí obligado. Yo tengo varios autos de detención. Si yo llego a Venezuela, voy a la cárcel. A mí me acusan del magnicidio de Maduro, a mí me acusan de las sanciones penalmente, a mí me acusan de una cantidad de cosas que podrían llenar muchas páginas y lamentablemente si yo vuelvo al país voy a la cárcel. A mí me quitaron todo en Venezuela, todo lo que tiene mi esposa y mis hijos que teníamos en la casa, de manera que lamentablemente no puedo volver a mi país y no estaría ya, pero sí creo, y creo que tengo la moral para decirlo, que siendo yo la persona que ha tejido y que ha ayudado a tejer todas las relaciones internacionales, entiendo que en este momento tenemos que volver a reconstruir el músculo interno en Venezuela para poder ganar de nuevo la atención internacional. Si no, vamos a tener un apoyo ahí nominal como una especie de, bueno, seguimos aquí, pero la tarea la tenemos que hacer nosotros. Nadie va a salir a salvar a Venezuela si los venezolanos no nos organizamos para salvarnos. Es una de las lecciones más importantes que tenemos que tener de aprendizaje, de que aquí no van a venir ni los americanos, ni los españoles, ni los colombianos, ni los brasileros a hacer la tarea que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ahora de nuevo hacer la tarea de construir un proceso interno de fuerza, de liderazgo, de verdadera unidad. Y cuando eso existe, entonces los países del mundo volverán a apoyar a Venezuela con mucha fuerza. Yo siempre pongo la comparación de un globo que tú lo inflas. Tú inflas ese globo con presión interna, soplando y poniendo aire dentro del globo. Lo externo, que es lo internacional, llega cuando ya ese globo está inflado y simplemente quizás con una pequeña aguja explotan el globo. Bueno, así es también en esto. Tenemos que crear de nuevo, inflar de nuevo una presión interna y cuando eso vuelva a existir, como lo logramos hacer en el 15, en el 16, en el 17, en el 18, cuando eso vuelva a existir, el mundo nos va a apoyar, pero la tarea la tenemos que hacer nosotros los venezolanos. Gracias, Julio. La siguiente pregunta es de Luzmeli Reyes, Efecto Cocuyo. Dice, ¿cuál es el mecanismo jurídico para manejar los activos del Estado venezolano en el extranjero? Gracias, Luzmeli. En este momento no lo hay y por eso es un proceso totalmente a la deriva. No hay rendición de cuentas, no hay un estatuto jurídico, no se ha querido hacer. La propuesta nuestra del fideicomiso, que tiene más de año y medio, es precisamente reglamentar todo lo relacionado a la propiedad, al manejo, a la gerencia, a quitar, repito, a los partidos políticos del manejo de esos activos y no se ha querido hacer. Entonces es un manejo absolutamente discrecional, es algo absurdo que la oposición venezolana esté manejando esos activos, pero no ha habido voluntad política. Y eso es un tema que para mí es principalísimo en la decisión que estamos tomando de decir, así no podemos seguir así. No tiene sentido seguir con un gobierno interino donde los partidos están todo el día discutiendo los problemas internos, los activos y no cómo salir de Maduro. Eso es una vergüenza nacional. No es posible seguir con unos activos donde contratan a la gente del entorno de Guaidó en esas empresas sin rendición de cuentas, donde hay planes para literalmente cogerse monómeros y quitársela a los venezolanos. Eso es una cuestión asquerosa y absolutamente nauseabunda y que es increíble que haya la caretabla de no decir nada, de no hacer nada y que eso siga así. Pues yo me niego y una razón muy importante por la cual nosotros estamos dando este paso, que lo venimos alertando hace año y medio, no es nuevo, no es que me desperté hoy y me di cuenta de eso, es precisamente que es una vergüenza que sobre todo el partido político de Guaidó y Guaidó no tengan la voluntad política de hacer las cosas bien, sino que crean que se puede meter la basura debajo de la alfombra y que el mundo o la historia o Venezuela no se da cuenta de eso. De manera que eso es uno de los temas para mí principalísimos y nosotros nos hemos deslindado de eso, nos seguimos deslindando y lo vamos a seguir atacando porque nosotros no tenemos ningún tipo de solidaridad con la corrupción y con el manejo de los activos como se ha hecho y vamos a seguir absolutamente denunciando esto, a pesar incluso de la propia incapacidad que hay en este momento
para dar las discusiones que hay que dar en Venezuela sobre estos temas. Muchas gracias, Julio. La próxima pregunta es de la periodista Fernanda Kobelinsky de Infobae. Dice, ya ha hablado de esta propuesta con Juan Guaidó y con Capriles, con otros líderes opositores. ¿Cree que su propuesta tendrá amplio apoyo? Bueno, yo le decía a Juan Diego que lo había hablado ya en las reuniones que han habido post 21 de noviembre. Yo creo que se los planteo así con toda sinceridad. Yo creo que todos los partidos políticos y todos los cabezas de los partidos políticos que tienen que tomar esta decisión en la reforma que hay que hacer en menos de un mes, están conscientes que así no podemos seguir. Pero aquí es donde viene el momento del desprendimiento. No podemos seguir así, pero estamos dispuestos a desprendernos de los activos. No podemos seguir así, pero estamos dispuestos a crear una estructura distinta. No podemos seguir así, pero estamos dispuestos a reconstruir una unidad. Bueno, esa es la prueba ácida, esa es la prueba de fuego que hay ahora. Todo el mundo está enterado de esto porque lo vengo diciendo hace muchísimo, muchísimo tiempo, hace más de año y medio. Y ahorita creo que lo quiero hacer público precisamente, y lo he hecho público muchas veces, porque quiero que la pelota esté en la cancha de ellos. Yo quiero retar a los partidos políticos a que se salgan de las empresas. Yo quiero retar a Juan Guaidó a que sea un factor que ayude a construir una nueva unidad y no simplemente una persona que quiera vegetar en un cargo. Yo quiero retar a los líderes políticos que dejen sus apetencias de lado en este momento y reconstruyamos una nueva unidad. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que nosotros verdaderamente retemos como opinión pública a quienes tienen la decisión en sus manos para salir de los activos, para reconstruir una unidad, para dejar que esto se convierta en un status quo y que la opinión pública verdaderamente presione en este sentido, porque después de 3 años, cuando perdimos la mejor oportunidad que ha tenido la historia venezolana, creo que realmente lo que toca es reconstruir las cosas de manera distinta, no caer simplemente en una guerra de culpa, sino una propuesta concreta como lo que estamos haciendo el día de hoy, Fernando. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Luzmeli Reyes y dice así, ¿cuántos miembros hay de la Asamblea Nacional de 2015? No, la Asamblea 2015, Luzmeli se mantiene tal cual como asamblea, y ahorita, digamos, el órgano que conduce la asamblea es la comisión delegada, pero para explicar este contexto, que quizás no todos lo manejan, si no se reforma el estatuto antes del 4 de enero, si no se hace nada, todo desaparece. Desaparece asamblea, desaparece Guaidó, desaparece gobierno interino, desaparece absolutamente todo. Eso es automático. Está diseñado para que el 4 de enero a las 12 de la noche, como Cenicienta, desaparece todo. Por eso hay la obligación de poder tener una reforma de ese estatuto para quirúrgicamente decir, esto tiene que desaparecer, esto tiene que cambiarse, hay que sacar a los partidos políticos del manejo de los activos, eso se puede hacer de esta manera. Eso es absolutamente obligatorio y tenemos menos de un mes con las Navidades en el medio para hacer eso, si no todo desaparece fatalmente. Tenemos la siguiente pregunta, es de Carolina Alcalde de La Voz de América. ¿Qué le van a proponer a los venezolanos que durante 3 años apostaron al interinato y que ya no están dispuestos a volver a las calles después que se pusieron sobre la mesa todas las alternativas y eso no se cumplió? Si cuando hubo apoyo internacional no hubo cambios, ¿qué garantiza que próximamente habrá cambios? Bueno, ayer yo citaba una frase, Carolina, de una persona que le tocó luchar contra el comunismo en Europa Oriental y que fue un campeón de la libertad, que se llamaba Václav Havel. Václav Havel está preso un día y 15 días después de la cárcel era primer ministro de la República Checa. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros lo que nos toca es luchar. Estamos luchando contra una dictadura en Venezuela, pero que tiene además la dictadura cubana instalada allí, tiene la dictadura china, tiene a los iraníes, tiene a los rusos. Nuestra lucha no es fácil, pero lo que sí te puedo garantizar, Carolina, es que vamos a seguir luchando y lo que estamos proponiendo hoy es un nuevo esquema para ser más eficientes en esa lucha. Y Václav Havel decía una frase, que ayer la decía en una frase en una reunión de Primero Justicia, que dice así: la esperanza no es la convicción de que las cosas van a salir bien. La esperanza no es eso, la esperanza no es creer que las cosas van a salir bien porque van a salir bien, decía Václav Havel.
La esperanza es la convicción de que las cosas tienen sentido, de que lo que tú estás haciendo tiene sentido, sin saber cómo van a salir al final. Y esa es la lucha venezolana. A nosotros lo que nos toca es entregarnos a una lucha por la libertad contra los chinos, contra los cubanos, contra los iraníes, contra los rusos, contra Maduro. Es una lucha muy fuerte, pero lo importante es que quede la convicción de que hay que hacerlo sin saber cuál va a ser el resultado, pero porque tiene sentido por unos valores hacerlo. Ahora tenemos que organizarnos de manera distinta. Como estamos, no lo vamos a lograr. Como estamos, vamos a seguir flotando como un corcho en el mar. La siguiente pregunta es de Víctor Amaya, de Tal Cual. Dice, más allá del gobierno interino, ¿cree que la AN de 2015 sigue existiendo de manera legítima? ¿Se considera usted diputado? Yo creo, Víctor, y eso es una conversaciones que hemos tenido todas estas semanas muy intensas, el hecho de que pueda existir, así sea simbólicamente, una Asamblea Nacional que recoge una expresión, una fotografía de voto popular, eso puede tener sentido. No para que uno se crea diputado o para que uno se crea el cuento con un escudo nacional atrás, eso es precisamente lo que creo que hay que quitar, sino para que haya una referencia, una pequeña llama encendida, una pequeña chispa de que sobre esa base hay que reconstruir algo verdadero. Pero quedarse allí, Víctor, obviamente no tiene ningún sentido, pero que eso sea una pequeña piedra, un pequeño punto de apoyo, sin mentiras, sin falsedades, sino asumiéndose simplemente como eso, como símbolo. Eso puede tener sentido. En la política los símbolos existen, la política está hecha de símbolos y no hay que tener miedo de eso. Ahora, si tú el símbolo te lo crees que existe en la realidad, que creo que es lo que está pasando un poco con el interinato, ahí sí estás en problema. Y creo que esa sacudida real es la que tenemos que dar nosotros. Siguiente pregunta de María Alejandra Trujillo de Radio Caracas Radio. ¿Cuál es su posición sobre la propuesta de María Corina Machado de celebrar una elección para renovar a la oposición, tal y como ya lo sugirió Carlos Ocariz de su organización? Hola María Alejandra, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros pensamos incluso más que en líderes, sería interesante que esta nueva estructura de unidad, con una agenda, con un plan, con una estrategia, se pueda someter a los venezolanos y los venezolanos puedan legitimar a los movimientos políticos, a los movimientos sociales, al plan sobre el cual se va a construir una acción, de manera que yo sí creo que esa idea es interesante, es importante. Carlos Ocariz lo propuso en mayo de este año de Primero Justicia y por lo tanto nosotros bajo ese sentido lo apoyamos y pensamos que es una salida importante para legitimar lo que tiene que haber, un plan, un equipo y un liderazgo. Siguiente pregunta, ya es la penúltima pregunta de Gabriel Bastidas de monitoreamos.com. Además de usted, otros dirigentes de Primero Justicia con cargos en el gobierno interino van a renunciar, como Miguel Pizarro en la ONU, Eduardo Battistini en la Embajada de Colombia. Bueno, es una pregunta, no, Sí. no es una afirmación, lo que pasa es que no puso los signos de interrogación. Okay. ¿O el partido da libertad para que se continúen en esos cargos? Gracias, Gabriel. Ahí lo que está planteado, y lo hemos hablado todos nosotros, es que este plan que voy a presentar en la Asamblea es del partido. Nosotros somos un tercio de la Asamblea Nacional y el retirarme para facilitar este proceso es algo que voy a hacer yo. El caso de Eduardo Battistini, el caso de Miguel Pizarro y el caso de Carlos Paparoni, la idea es, como dije antes, que esas funciones que ellos han venido haciendo de manera extraordinaria, cuando podamos lograr esta eliminación de lo que hoy se conoce como gobierno interino y esto pase para el proceso o el espacio de una plataforma unitaria, esas actividades puedan ser parte de esa nueva plataforma. Y de esa manera, quienes hoy están en el gobierno interino pasen a una plataforma de la unidad y desaparezca la noción de gobierno interino. De manera que de manera concreta quien va a poner el cargo a la orden el día martes en la asamblea soy yo, porque a mí me nombró la asamblea, y la idea es que nosotros podamos hacer estos otros cargos, el de ellos y las otras personas que están en el interinato, pasar a esa nueva plataforma unitaria. Última pregunta de Gabriela González de W Radio y El Pitazo. Quisiera consultarle primero sobre el caso de monómeros.
Primero Justicia fue señalado también por voluntad popular de no permitir investigar a la Junta y que la misma se reorganizara. La otra, bueno, no sé cuál es la pregunta porque no usa signos de interrogación, es una afirmación. Me imagino que está... Buenos días, Paola. Buenos Dígame. días, Paola. Lo que pasa es que es complicado esta mecánica de escribir la pregunta y que tú la leas, ¿no? Yo creo que sería importante la voz del periodista también para que ser escuchada y la posibilidad precisamente de esto, de poder explicar cuál es la pregunta. Entonces, no sé si me podías permitir hacerla, ¿no? Bueno, O adelante. entonces, si no... No, adelante, adelante. La palabra. No puedo ser, adelante. Lo que pasa es que, bueno, adelante. Vamos. Perfecto. Buenos días a todos. La pregunta era, precisamente, usted señala o señaló que no hubo voluntad política también para discutir el caso de monómeros y hacía referencia a una cantidad de irregularidades que ocurrieron en torno a ese caso. La pregunta es, PJ también fue señalado en este caso por parte de Voluntad Popular, de no querer o de no permitir la reorganización de la Junta Directiva y de no querer investigar a la PREA, quien era pues el gerente. Quisiera saber su opinión al respecto. Y las otras, bueno, están allí, no sé si las va a leer Paola, si no, las digo también sobre los activos. Usted señala que no hay voluntad política para el fideicomiso, que es una propuesta que sale de Primero Justicia, ¿no? Hay otras propuestas en la mesa. Ustedes desde Primero Justicia tendrían también la voluntad política y la disposición de cara a otras propuestas si existen para ser aceptadas o solo están casados con el fideicomiso. Y la última sería Primero Justicia. Usted, Julio Borges, ¿hacen algún tipo también de mea culpa como parte del G4, como parte del gobierno interino por estos errores que usted está señalando el día de hoy? Gracias. Gracias, Gabriela. Fíjate, varias cosas. El tema de monómeros está allí y se puede documentar perfectamente. Nosotros nunca hemos estado en la gerencia de monómeros. Nunca. Nosotros retiramos a la figura que teníamos allí, que era un miembro de la junta directiva desde hace meses porque queríamos absolutamente tomar distancia en esto. Y estuvimos en contra de lo que quería hacer Guaidó por una razón muy sencilla. Guaidó quería reestructurar la empresa sin investigar. Eso es como un médico que pone un tratamiento sin saber qué enfermedad tiene. La pregunta que hay que hacer a Guaidó, ¿por qué usted quería poner un tratamiento sin saber la enfermedad? Bueno, porque quería tapar la enfermedad. ¿Y cuál era la enfermedad? Que el entorno Guaidó tenía un plan para cogerse monómero. Esa es la verdad. Entonces nosotros nos impusimos y logramos que se nombrara una comisión. Ahí está el reporte. Aquí en la prensa colombiana ha salido también todo lo que ha significado el manejo de monómeros en páginas como La Silla Vacía, El Espectador, El Tiempo. Armando Info hizo un proyecto, un reportaje. De verdad que los invito para que vean porque están todas las pruebas. Ahí no se menciona Primero Justicia en ningún lado. Ahí lo que se menciona es el entorno Guaidó en un proceso para cogerse monómeros. Es una vergüenza nacional. Bueno, entonces después que esa comisión que nosotros logramos, porque Guaidó quería poner un tratamiento sin saber la enfermedad, bueno, resulta que Guaidó nombra a un grupo de auditores que nadie conocía y que estaban vinculados con las personas que se querían coger la empresa. Cuando la propuesta era agarrar de las auditoras mejor del mundo para hacer una auditoría seria. Es que tampoco se quería saber la realidad. Eso está allí, Gaby, de manera que eso no es un tema de que ellos dicen eso y nosotros decimos lo otro. Esos son hechos incontrovertibles y no se ha querido apoyar que siga la comisión. De manera que para nosotros eso es un rompeagua. Nosotros no vamos a seguir en un esquema donde se está favoreciendo simplemente la corrupción y el manejo de los activos. La única propuesta, y con esto voy a tu otra pregunta, que existe es la propuesta de los fideicomisos. Nadie ha hecho otra propuesta. Si hay otra propuesta mejor, bienvenido sea. Pero que en este momento el destino de esos bienes o de la Fundación Simón Bolívar en Citgo o el manejo de los otros juicios, etcétera, sea que no haya control, para nosotros eso no es admisible. ¿Qué cosas me arrepiento yo? Yo me arrepiento profundamente que nosotros no hayamos tenido la claridad de decir no nos den esos activos. Porque desde el día que nos dieron esos activos, la discusión en la oposición es
el tema de los activos y no la política. Y eso verdaderamente es algo que explica por qué se han cometido tantos errores y por qué sobre todo se ha perdido el foco. Y créeme de verdad, porque lo puedo demostrar y lo voy a demostrar, desde el día 1 nosotros hemos hecho estos reclamos, pero han sido verdaderamente gritos en el desierto. Gracias, Gaby. Julio, disculpa, han llegado 2 preguntas más. Lo que les quiero pedir a los periodistas es que ya con esto cerramos la ronda, ¿ok? La pregunta es de Fabiola Serpa, de Bloomberg News. Dice, ¿podría elaborar con detalle la estructura y designación del fideicomiso? También, ¿cuál es su propuesta para el manejo de los juicios? Tenemos entendido que los juicios en los que está involucrada PDVSA en Estados Unidos están escasos de pago a los bufetes. Y culmina diciendo, ¿cuál es su propuesta para el pago de este presupuesto? Ok, varias cosas. El fideicomiso lo he explicado varias veces y lo puedo pasar por escrito todo, Fabiola, y gracias por preguntar. La idea es que nosotros podamos hacer lo que es un fideicomiso, no es otra cosa y se hace en todas partes del mundo. Hay muchos gobiernos que tienen fideicomiso de sus propias empresas o de sus propias instituciones. No es algo misterioso o algo que sea raro. Se trata simplemente de poner ese patrimonio, empresas, acciones, cuentas de banco en una sola caja, una caja que es transparente, una caja que tiene una gerencia profesional, una caja que tiene además unos protectores que son como una especie de guachimanes que vigilan lo que hagan los gerentes y que puede tener, que es la propuesta nuestra, algún tipo de rendición de cuentas en un organismo multilateral, Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Y allí entonces hay un proceso en el cual se estabiliza esos bienes y no queda a la deriva de algo difuso que no tiene mucha claridad, como por ejemplo el gobierno interino, que ha sido uno de los problemas de Monómero, que por ese tema, más las sanciones, no ha tenido acceso al crédito y ha puesto en peligro también a la empresa. Entonces, se trata de quitar la gerencia de los partidos políticos. Ese para mí es el esquema básico. El tema de raíz es cómo sacas tú a patadas a los partidos políticos de los activos. Eso es lo simple. ¿Cómo haces tú para que no sean 3 o 4 personas que manejen una empresa y que son de partidos políticos? Eso es un exabrupto. Eso no tiene sentido. Eso tiene que desaparecer. Eso es, en este momento en Venezuela, un absurdo. De manera que eso quiero que sea muy claro. El tema de los abogados es un tema complejo, en el sentido que lo hemos tratado en diferentes documentos que también los voy a hacer públicos, pero lo que sí te puedo decir es que esos activos dependen es de la protección de los Estados Unidos. Entonces ahí se han metido en una cantidad de juicios cuando todo depende de si los Estados Unidos protege o no protege. Y se han gastado, oigan bien, decenas de millones de dólares, cuando esos bienes están protegidos por una licencia del gobierno americano. Entonces ahí no hay ni control, ahí no ha habido ni rendición de cuentas y no ha habido estrategia jurídica. Eso para nosotros también es un tema que merece tener verdaderamente una posición clara y no la ha habido, y lo hemos hecho en reclamos del primer día. Entonces, eso para nosotros es un tema también muy delicado, ha sido un tema polémico en opinión pública y también es un tema donde lo lógico es que haya la transparencia debida y no simplemente, de nuevo, meter la basura debajo de la alfombra. Buenísimo, Julio. Ya con esta sí, efectivamente, es nuestra última pregunta, tal cual lo dijimos hace minutos. Una pregunta de Fernanda Kobelinsky de Infobae. Dice, usted habla de una nueva estructura. ¿Cómo sería esa estructura? Bueno, Fernanda, nosotros hemos tenido experiencia de unidad hace mucho tiempo y algo que quizás ustedes no conocen por no estar tan metidos en el tema venezolano, aunque son muy solidarios con Venezuela, es que nosotros hemos tenido épocas doradas de unidad en Venezuela. Hemos tenido elecciones presidenciales con perfecta unidad, elecciones parlamentarias con perfecta unidad, elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores con perfecta unidad. Este momento, tristemente, es el momento más difícil y más duro y peor de estos años de lucha. Y creo que el tema corrupción, el tema dinero, el tema poder, el tema embriagarse de falsos conceptos, es lo que ha hecho que la alternativa democrática haya perdido lo que construyó durante muchos años. Entonces creo que hay que devolverse por el camino a la humildad y reconstruir dinámicas, fórmulas que teníamos en el pasado y funcionaban muy bien.
espacios donde partidos políticos y sociedad civil tenían un diálogo y una convivencia y una estrategia compartida. Abrirse a la iglesia, a las universidades, a entidades como el Frente Amplio, que fue algo que nosotros hemos querido de alguna manera apoyar e impulsar. Se trata de eso, reencontrarnos de nuevo con una lucha donde el país está expresando de manera intacta su deseo de cambio y no quedarnos con, digamos, una decoración barroca que en este momento está desconectada con el país. Es nuestra responsabilidad. Es decir, el liderazgo significa caminar hacia adelante, pero también saber adaptarse, saber también cambiar, saber ponerse de lado, saber saltar, saber ser audaz. Y en este momento no lo estamos haciendo en ninguna de sus fórmulas. De manera que eso, Fernanda, es algo que nosotros ya hemos recorrido. Es más, nuestra experiencia es más de unidad que de desunión, pero en este momento, si no tomamos esas medidas dramáticas, podemos correr el riesgo que sigamos en un proceso de sinergia, de inercia, no de sinergia, de inercia, y por lo tanto de freno poco a poco, de cámara lenta y de desintegración. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Julio, por esta oportunidad. Agradecer el interés y cada una de las preguntas de los periodistas y recordar que, bueno, que estas ruedas de prensa son un ejercicio de democracia en un entorno que lamentablemente no lo es. Hasta luego y Paola. ¿Sí? Saúl Noriega, RCN Radio. A ver si tengo chancecita de una última, si Julio lo permite. Sí, adelante, Saúl, con mucho gusto. La última interrogante que tengo, fíjese que habla de posibles delitos, o por lo menos uno así lo interpreta. A su juicio, desde su punto de vista, Guaidó ha incurrido en algún delito y debería conllevar esto una acción penal. Y segundo, finalmente, los activos que están en el extranjero, que usted cuenta que ha habido mal manejo, que básicamente se han peloteado todo esto, deberían finalizar dándole nuevamente el poder a la administración de Maduro de que los controle. Gracias. No, de manera muy clara las dos preguntas, Saúl. Yo no soy juez para decir quién cometió delito o no, porque eso son cosas muy entramadas, por eso se creó una comisión de la Asamblea Nacional. En Venezuela las comisiones de la Asamblea Nacional tienen peso penal, en el sentido que sirven de manera probatoria a un juicio penal. No estoy señalando a Guaidó como una especie de culpable de la corrupción, pero sí responsable de hacer las cosas y no hacerlas, de alzar la voz y no alzar la voz, de tener que decir las cosas y no querer decirlas. En eso, para mí es un juicio político el que estoy haciendo y no legal, porque no puedo meterme en esas profundidades, pues no tengo esos detalles. Pero políticamente sí hay una responsabilidad, que es poner orden en su entorno, que es decir las cosas claras con un compromiso con la verdad, y eso no se ha hecho. Y en el segundo caso, no, precisamente los activos venezolanos hay que salvarlos de Maduro, hay que salvarlos de la corrupción y hay que salvarlos de los acreedores. De manera que nada de lo que estoy pidiendo que se haga es para que esto llegue a Maduro, todo lo contrario, es para salvar precisamente de Maduro los bienes. El fideicomiso lo que busca es esterilizar la posibilidad de que eso pueda llegar en un momento dado a manos de Maduro. Esa es parte de mi angustia también. Muchas gracias, Saúl. Perdón, hay un periodista, Santiago Martínez, que pide una precisión sobre la pregunta que hizo. Santiago es de Blue Radio. Ajá. Y pregunta sobre las discusiones internas entre los partidos políticos de oposición después de lo ocurrido el 21 de noviembre. Es decir, ¿cómo está esa relación y si ha habido intercambio? Sí, bueno, ha habido reuniones, como dije, de lo que es los grupos, digamos, que hacemos mayoría en la Asamblea Nacional después del 21 de noviembre. Esas reuniones van a seguir. Yo he llevado estas propuestas allí de manera muy clara. La idea es que nosotros podamos verdaderamente dar los pasos para construir y no solamente demoler. E igual dentro de los partidos políticos. Nosotros hemos tenido toda esta semana reuniones de 8 o 9 horas, por lo menos a lo interno del partido Primero Justicia, porque estamos en un proceso de ver todo lo que haya que ver para relanzar, repensar, relegitimar, reconstruir todo lo que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, y lo vamos a hacer con muchísima, muchísima fuerza, porque es lo que toca y es el aporte que tenemos que hacer nosotros frente a este momento en Venezuela.
Listo, ahora sí creo que terminamos, Julio. Comienza Gracias, Paola. Ya Gracias creo a todos por sus preguntas. Si Feliz todos los domingo. periodistas están de acuerdo, ya estamos listos. Sí, feliz domingo a todos y bueno, estamos a la orden y el martes podré dar todos los detalles de lo que hoy dije en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Hasta luego.